diretamente de Buenos Aires, professor Matias Bailoni, pós-doutor no Instituto de Direito Penal Europeu e Internacional da Universidade de Castilha-La Mancha, Conselhos, Las Penas em Sierra Morena, El Quixote e Las Penas Corporales. Seja bem-vindo, professor Matias, com a palavra, se possível, 5 minutos, para a gente poder cumprir o nosso cronograma. Obrigada. Muchas gracias, Carmela, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un honor y es una gran alegría estar hablando con tan queridos colegas sobre temas jurídicos, pero también sobre el tema tan importante y tan caro a nuestros sentimientos como es hablar sobre el Quijote, ¿no? O sea, ya nos piden hablar sobre el Quijote y todos nos emocionamos mucho, ¿no? Es algo que nos gusta hacer sobremanera. Yo quiero, para hacerlo muy sintético y breve en estos 5 minutos, quiero hablar de la parte que me toca a mí en lo particular, que sería la penalidad, ¿no? El discurso penal en el Quijote. Entonces, para eso me voy a concentrar en el capítulo 22 en adelante de la primera parte, donde se habla primero de la famosa escena de los galeotes, ¿no? Del Quijote con los galeotes, y su huida a Sierra Morena, ¿no? La huida a Sierra Morena, lo que primero que quiero decir, que a mí lo que más me impacta, más allá de todo lo que se ha dicho históricamente durante todos estos siglos sobre ese capítulo, tan usado por los juristas, tan usado por todos los penalistas y criminólogos a lo largo del tiempo, me parece que lo más importante es mencionar que el Quijote le tiene miedo solamente al poder punitivo de su época, ¿eh? O sea, el Quijote no le tiene miedo a nada, ¿no? De hecho, esta es una de las características de la locura, no tener miedo, no tener temor, no tener miedo, ¿no? El Quijote no le tiene miedo a nada, pero especialmente le tiene miedo, solamente y únicamente le tiene miedo a la Inquisición. A la Inquisición, que en el siglo XVII es muy potente en La Mancha, ¿no? En la península ibérica. Entonces, ahí quiero hacerlo rápidamente y citar 2 o 3 frases del capítulo 22 que me parece interesante decirlo en este sentido. Contestando un poco lo que se ha dicho antes, me pareció muy interesante las anteriores presentaciones, lo primero que quiero decir es que yo me congratulo que Cervantes no haya sido jurista. ¿Bien? Me parece que si Cervantes hubiese sido jurista de su época, no hubiese dado a luz esta obra magna de la literatura universal. Primera cosa. Cervantes no fue jurista, no fue un letrado de su época, sino que fue todo lo contrario. Fue una víctima de los procedimientos judiciales, inquisitoriales de la época. Fue una víctima del poder punitivo de su época. Entonces yo creo que en muchos fragmentos del Quijote, de la primera y la segunda parte, creo que se ve expuesta de una manera muy notoria esta experiencia victimal de Cervantes, ¿no? Como víctima del sistema punitivo, como víctima de la penalidad. Yo quiero decir acá que la figura de la Inquisición aparece en la primera parte y también en la segunda parte del Quijote, aparece veladamente como referencias a lugares, como referencias a penas, ¿bien? Pero aparece mucho más potente en el Quijote apócrifo, en el Quijote de Avellaneda, donde justamente se suele decir de que ese famoso Avellaneda fue justamente un miembro de la Inquisición, fue un inquisidor, uno de los que pertenecía a alguna de las instituciones de la Inquisición. Entonces me parece que cuando digo el Quijote en Sierra Morena, ¿no? El Quijote que huye a Sierra Morena, que no quería ir a eso, no estaba en sus planes irse a hacer la penitencia en Sierra Morena, que es lo que hace a partir del capítulo 23, sino que lo hace por temor a la Inquisición, cuando después de liberar a los galeotes, ¿no? Sancho le dice, ahora vamos a tener que escondernos, ¿no? Porque nos va a venir a buscar la Santa Hermandad. Y se hace mención a la Santa Hermandad como una institución de la Inquisición que producía un temor, ¿no? Y un pánico entre las gentes sencillas de la península justamente por la brutalidad de sus penas, ¿no? En otro fragmento, Sancho habla de los asaeteados por la Santa Hermandad en Peralvillo, ¿no? Algo así como nos van a llevar a Peralvillo. Esto que quería decir era llevar a un lugar en donde se asaeteaban, se les tiraban saetas, se los ajusticiaba de esa manera, se los condenaba a muerte, y el asaetamiento por la Santa Hermandad era uno de los procedimientos normales de la Inquisición. Hay que recordar que había una pragmática de legislación, una pragmática del siglo XVI, de 1560 y algo, en donde se menciona específicamente con mucho detalle cómo se tiene que hacer el traslado de los galeotes, es decir, de los prisioneros del rey que van a ejecutar la pena de galeotes, ¿no? Un minuto, profesor Matias. Sí, perfecto. Y dice justamente que será punido con una pena de 100 ducados aquellos que por impericia, por negligencia, dejen libertos a los galeotes, ¿no?
que no es el caso del Quijote, que los deja libertos por rebeldía, ¿no? Por rebelión, justamente, ¿no? Pero bueno, no hay tiempo para entrar en esto, ¿no? Pero simplemente decir esto, y con esto ya termino, que si el Quijote no le tiene miedo a nada a lo largo de sus largas aventuras, las oficiales de Cervantes y la apócrifa de Avellaneda, solamente le tiene miedo a la Inquisición, solamente le tiene miedo a la ejecución punitiva extrema del poder punitivo por parte de la Santa Hermandad. Y eso lo empuja a Sierra Morena, donde, bueno, no hay tiempo para decirlo ahora, pero es interesante pensar, ¿no?, cómo en la penitencia del Quijote, en la lectura de las aventuras de Cardenio y en la penitencia que lleva de alguna manera velada el propio Quijote en esas aventuras, tiene un pensamiento sobre la corporeidad de las penas, ¿no? Las penas corporales en sí mismas, que adelanta el pensamiento de la Ilustración. O sea, claramente en el Siglo de Oro está de alguna manera adelantado en 100 años el pensamiento ilustrado sobre las penas corporales, ¿no? Pero no tenemos tiempo justamente de entrar en eso, y termino con las dos frases más importantes del capítulo 22 de Los Galeotes, donde el Quijote, cuando los liberta a los galeotes, a Ginés de Pasamonte y a todos esos, a los de Piedrahíta y a todos esos personajes tan interesantes que van, por lo menos conocemos a 6 de los 12, ¿no? Cuando dice esta frase famosa que es: dura cosa ser esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres, ¿no? Estos pobres no han cometido nada contra ustedes, le dice a los guardianes, ¿no? Allá cada uno con su pecado, no está bien ser verdugos de otros hombres, no yéndoles nada en ello, ¿no? Ahí se ve un discurso, digamos, pro-anarquista, abolicionista, cervantino, ¿no? Que es un poco lo que toma Tolstoy después en muchas de sus obras, con respecto a la penalidad, con respecto a las penas y muy particularmente a la Inquisición. Así que me parece que Cervantes ha sido una víctima de la Inquisición, y como víctima de los procedimientos inquisitoriales durante toda su vida, lo expone en ese capítulo, como tantas otras cosas biográficas que él pone, por supuesto, en la primera y segunda parte del Quijote. Y esto contrasta con el Avellaneda, en donde la Inquisición aparece como una institución noble, recta, ¿no?, que hay que seguirla y hay que cuidar, ¿no?, lo que dice la Inquisición. Professor Matias, muito obrigada pela participação, e desculpa eu fazer a breve saída, mas agradeço. Nós vamos ter que seguir para poder conseguir firmar o horário, e vamos depois fazer a publicação digital, lembrando, para daí que a gente vai